Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a contestar las preguntas que te dejaron en el programa Aprende en Casa Televisión Educativa, particularmente en el tema la Guerra Fría. Si te sirve esta información, aquí vamos a estar dando las respuestas a la tarea, así que te invito a que te suscribas a mi canal. Sin más por el momento, vámonos al tema del día de hoy. Repito el título, favor de anotar: la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿acaso habrá sido un evento donde hacía mucho frío? La respuesta es no. En este video vamos a ir explicando qué fue lo que pasó, pero para ello tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, los dos países protagonistas de este video se unieron. Eran amigos, eran compadres, eran camaradas. Me refiero desde luego a los Estados Unidos de América y a la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estos dos países o potencias fueron los que se unieron para derrotar a los países del eje del tridente Roma, Berlín y Tokio. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, había que repartirse el pastel, es decir, repartirse el territorio de Alemania para empezar. Y es aquí donde surgen las diferencias, donde surgen los conflictos. Porque por un lado los Estados Unidos de América sostenían que debía gobernarse bajo una forma de gobierno capitalista, y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas decía que la mejor manera para darle igualdad al mundo era a través del socialismo. Así es, esto es lo que genera que, bueno, más adelante Alemania se divida en dos. Así es, los ganadores de la guerra tenían que dividirse este territorio, y así es como surge la Alemania federal de corte capitalista para los Estados Unidos y la Alemania democrática de orientación socialista para la URSS, lo que ocasionó que más adelante detonara la construcción de lo que se conoce como el Muro de Berlín para dividir a esta nación. Pues mis queridos estudiantes, la Guerra Fría, como se le conoce, generó una gran tensión porque a lo largo de ese tiempo, durante más de 40 años, los países tuvieron que tomar una decisión para saber si se iban con melón o con sandía. En el mapa podemos contemplar de azul los países de corte capitalista que estaban con Estados Unidos, y de rojo quienes apoyaban el socialismo soviético. Y bueno, entonces aquí los países tenían problemas porque a veces tenían que mostrar su misión y unirse a algún bloque. Tenían que demostrar si se iban con melón o con sandía, porque si no también podría haber repercusiones o represalias para ellos. Ahora, este conflicto a nivel global sobre cómo se iba a gobernar el mundo ocasionó rivalidades entre ambos bloques de carácter político, social, bélico, hasta deportivo, científico y cultural, entre otras rivalidades. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1989, pues los Estados Unidos dijeron que no iban a asistir, a pesar de que les gustaba competir por a ver quién lideraba el medallero. No asistieron a Juegos Olímpicos. Por lo tanto, Rusia, cuando fueron los Juegos Olímpicos de 1984, tampoco, es decir, la URSS asistió a dichos Juegos Olímpicos. También hubo rivalidades en la carrera espacial, en la industria bélica. Ambos países se enfocaron en construir armamentos sumamente poderosos para demostrar quién tenía las riendas del mundo. Esto generó mucha tensión a nivel mundial porque podía detonar en la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿por qué se le llamó entonces Guerra Fría? Se le llamó Guerra Fría porque fue y terminó siendo un conflicto ideológico donde ambas potencias nunca se enfrentaron en una superguerra. Si bien hubo enfrentamientos aislados como la Guerra de Vietnam o la Revolución Cubana, la Guerra Fría no terminó por detonar en ese enfrentamiento catastrófico que hubiera sido para la humanidad. Se le llamó entonces Guerra Fría porque no se enfrentaron como se esperaba. Pues bien, mis queridos estudiantes, con esta explicación vámonos directamente a la tarea que te encargaron en el programa Aprende en Casa. Y bueno, en el programa Aprende en Casa te dicen lo siguiente: favor de anotar, 1 punto y guión, tarea. Realiza un dibujo sobre la Guerra Fría. Realiza un dibujo sobre la Guerra Fría.
De un lado representa la postura de los Estados Unidos y del otro la postura de la Unión Soviética. De un lado representa la postura de los Estados Unidos y del otro lado la postura de la Unión Soviética. Yo aquí tengo algunos ejemplos que encontré en la red que puedes tomar o que puedes consultar de igual manera por tu propia cuenta. Este es un dibujo, este es otro que ejemplifica la industria bélica. Y bueno, puedes buscar en la red o con la información que aquí se te da en el video sacar tus propias conclusiones. Entonces, ¿qué puedes dibujar? Bueno, te piden ahí que anotes como instrucción número 2, favor de anotar, 2 punto y guión, anota debajo del dibujo algunas características de esta guerra. Y entonces yo te voy a dar aquí la respuesta sugerida sobre las características que puedes poner abajo de tu dibujo. Favor de anotar. Bueno, la primera característica, 1 punto y guión, es que se llamó Guerra Fría porque fue un conflicto ideológico donde al final no hubo una superguerra. Se llamó Guerra Fría porque fue un conflicto ideológico donde al final no hubo una superguerra. 2, otra característica, duró 46 años. Inició en 1946 inició en 1945 y terminó en 1991 con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Repito, duró 46 años, inició en 1945 y terminó en 1991 con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 3. Fue un conflicto donde participaron Estados Unidos y la URSS. 3. Fue un conflicto donde participaron Estados Unidos y la URSS. 4. Y aquí voy a explicar las posturas. La URSS estaba liderada en ese tiempo por José Stalin y buscaban que el socialismo soviético llevara la igualdad a partir de la desaparición de la propiedad privada y la intervención del Estado. Repito, la URSS estaba liderada por José Stalin y buscaba que el socialismo soviético llevara la igualdad a partir de la desaparición de la propiedad privada y la intervención del Estado. Eso es el socialismo. Por su parte, Estados Unidos, liderada en ese tiempo por Harry S. Truman, defendía las libertades democráticas y económicas, que impulsaba el capitalismo como un Estado que interviniera solo para crear unas condiciones de mercado libre. Esta Guerra Fría, mis queridos estudiantes, tuvo varias categorías de rivalidades. Lo vamos a anotar en el punto siguiente. Favor de anotar. La rivalidad se dio, como otra característica, en varios terrenos. En el desarrollo de armas, en los avances científicos, en los deportes, en la política, a nivel cultural y hasta propagandístico. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ambos bloques se dedicaron a través de los medios de comunicación a desacreditar la forma de gobernar y de llevar la economía de su enemigo. Sí, a través de la radio, la televisión y el cine había propaganda o publicidad donde se exaltaban los valores del capitalismo o del socialismo, dependiendo quién los promoviera, y donde se rechazaban y se resaltaban los defectos del bloque enemigo. Esto generó pues que las sociedades se sintieran que pertenecían al mejor bloque, y bueno, fue un conflicto también propagandístico. Pues bien, como último punto vamos a poner que terminó la Guerra Fría con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1991. Terminó con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1991. Mis queridos estudiantes, con esto hemos contestado la tarea que nos encargaron en el programa Aprende en Casa. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa, que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.